Biblias, por favor. Vamos a lo que venimos. Gálatas capítulo 5, versículos 25 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículos 25 hasta el capítulo 6, versículo 5. Creo que ahí está, ¿verdad? Ahí sí. El título del mensaje es El efecto del Evangelio en nuestras relaciones. Voy a leer dos versiones, que son la NTV, pero también la Reina Valera. Vamos a partir con la Reina Valera y después les voy a leer la versión que tengo NTV. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. La versión NTV, o Nueva Traducción Viviente, dice así, para que comparen: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Oremos. Señor, oramos como el salmista. Queremos atesorar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Y reconocemos, Señor, que tu palabra, inspirada por ti, puede transformar nuestra vida, puede impactar, Señor, nuestro corazón, nuestra conciencia, y hacernos entender cuán valioso e importante es vivir según sus parámetros. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones en esta tarde, que cada uno de los que estamos aquí pueda asimilar esta tu palabra y ponerla en la práctica para la gloria de tu nombre y para el beneficio de esta comunidad que quiere crecer, Señor, asidos de la palabra de verdad. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para bien de unos y para mal de otros, ayer hubo un campeón. Sabemos que cada uno de nosotros se identifica a veces, ¿no es cierto?, con algún equipo, o puede identificarse, voy a entrar en polémica, con algún futuro candidato presidencial. No me digan cuál. Eso es responsabilidad de cada uno. Voten a conciencia en el Señor para la gloria de Él, sin duda. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, distintivos, y a veces eso lo sacamos a relucir, ya sea de nuestra empresa, de nuestro equipo, qué sé yo, ¿no es cierto?, de un partido político, etcétera, etcétera. Siempre, ¿no es cierto?, nos gusta destacar algo que nos agrada y nos gusta. Como cristianos también tenemos un distintivo, y la Biblia lo destaca bastante bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es el supremo distintivo de un cristiano? El amor. Muy bien, el amor, ¿no es cierto? Algunos dicen la Biblia. Podría ser, pero no es el distintivo principal. Muchos son conocedores de la Biblia, pero carecen de amor. O como dice, ¿no es cierto?, Pablo en Corintios, ¿qué sacaría yo con entregar mi cuerpo, ¿no es cierto?, entregar a los pobres, ayudar a un montón de personas si no tengo amor? Al final no me sirve de nada. Entonces Juan 13:35 tiene razón. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, el Evangelio tiene efectos en nuestra vida, efectos transformadores, efectos que impactan la conciencia de toda persona, y especialmente los creyentes cuando vamos entendiéndolo. El efecto del Evangelio en nuestras relaciones especialmente debería tener una notoriedad bastante clara a la luz, ¿no es cierto?, de lo que la Biblia nos enseña, y también como testimonio para nuestra comunidad y para nuestra sociedad en general.
Y yo les pregunto, ¿cómo ha afectado el Evangelio la manera en que tú te ves a ti mismo y ves a los demás? ¿Hay un efecto? ¿Lo has notado en este tiempo que has conocido la palabra de Dios, ya sea que llevas 10, 20, 30 o a lo mejor 1 o 2 años? La comprensión que uno tenga del Evangelio es clave a la hora, ¿no es cierto?, de ver que este va a tener implicancias profundas y transformadoras de nuestra vida. El Evangelio nos hace ver cómo es nuestro corazón, cómo es de miserable nuestro corazón, pero también cuán necesitado está de Cristo, de un Salvador y de un mensaje que transforme nuestra manera de ver a Dios y también nuestra manera de relacionarnos con el prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de cualquier persona que está cercana a nosotros. Usted recuerda la parábola del buen samaritano, ¿sí? Yo creo muy conocida, archiconocida. Sabemos, ¿no es cierto?, que había un hombre tirado al lado del camino. Pasó primero un sacerdote, después pasó un levita y por último pasó un samaritano. Los primeros dos conocedores de la ley, de pe a pa, como diríamos ahí, ¿cierto?, de tapa a tapa. Se sabían cada letra y cada coma prácticamente de la Biblia. Sin embargo, pasaron al lado de este hombre y ¿qué hicieron? No lo ayudaron, lo dejaron tirado en la vera del camino. Y pasó uno que era enemigo de los judíos, un enemigo inclusive que estaba varado en el camino, y sin embargo se prestó a ayudarle. ¿Por qué los otros dos no consideraron a este hombre como prójimo si la ley enseñaba que se debía amar al prójimo? Los creyentes y las personas a través de toda la historia que han profesado creer en Dios, a veces partimos bien, pero tendemos a tergiversar o a transformar el mensaje de las Escrituras a nuestra conveniencia. Tanto el sacerdote como el levita, ¿no es cierto?, habían olvidado el espíritu y la esencia de la ley, porque en el devenir del tiempo ellos reinterpretaron el tema del prójimo. El prójimo ya no era una persona cualquiera. El prójimo para un sacerdote y para un levita y para un judío, entre comillas, bien nacido, era cualquiera que fuese conocido, pariente o dentro de la vecindad. Pero si ellos no conocían a la persona que estaba ahí, no lo ayudaban. No era prójimo. Sin embargo, el samaritano no le importó, sabemos, le ayudó, vendó sus heridas, pagó, etcétera, etcétera, y se preocupó de él. ¿Qué quiero decir con esto, estimado? Es importante, a la luz de las Escrituras, entender que nosotros debemos ser fieles a lo que Dios nos ha llamado, practicar lo que la Escritura dice, ¿no es cierto?, en su esencia, en su espíritu, y no hacer de las Escrituras algo conveniente para mí o interpretarla a mi propio gusto. A veces esto requiere un sacrificio vivo de nuestras partes, como nos dice Romanos 12:1. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Esta es la forma de conducirlo. Y yo pregunto, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un pasaje como el ejemplo que tenemos aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 25 en adelante? ¿Cómo es posible que el versículo 26 Pablo le esté entregando un mensaje a una iglesia que se supone conocía el Evangelio y les dice, no se hagan, ¿qué cosa? Vanagloriosos. Y no lleguen, ¿no es cierto?, no solo a ser vanagloriosos, sino como consecuencia y efecto de esta vanagloria, terminen ustedes irritándose y envidiándose unos a otros. ¿Puede ser que en la iglesia ocurra esto? ¿Les ha tocado verlo o no? Yo creo que a la mayoría. A mí me ha tocado verlo. ¿Por qué ustedes creen que las personas caen en esta actitud? Gálatas 5:26 nos da luces sobre la razón de fondo por la cual surgen muchas veces los conflictos en la comunidad cristiana. Hay un problema que hay que solucionar, que hay que erradicar de la iglesia, que hay que erradicar de nuestros corazones y que es recurrente no solamente en el mensaje que Pablo entrega en Gálatas, sino que lo podemos leer desde Génesis en adelante y que siempre está afectando la manera en que nos vemos los unos a los otros, inclusive la manera en que nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema que menciona Pablo en Gálatas 5:26? ¿Cuál es el problema? ¿Envidia? No, antes que eso. La vanagloria. ¿Pueden los cristianos ser vanagloriosos? ¿O pueden llegar los cristianos a ser vanagloriosos? Parece que sí, si la Biblia lo menciona, ¿verdad? La vanidad, y dice que esto trae como consecuencia el ser vanidosos que terminan, ¿no es cierto?, irritándose unos a otros, provocándose y envidiándose los unos a los otros.
en el concierto del relato bíblico y específicamente en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, vemos que uno de los problemas recurrentes de la iglesia era la vanidad. Por ejemplo, vemos esto en la primera carta a los Corintios escrita por Pablo, en donde el apóstol Pablo una y otra vez va a repetir que en el seno de la iglesia los problemas que se estaban dando era porque los creyentes de la iglesia estaban envanecidos, dice. Y esta actitud les impedía ver los pecados que subyacían en la iglesia. Por ejemplo, había preferencias por uno u otro líder. Recuerdan que la carta de los primeros Corintios empieza: yo prefiero a Apolos como predicador, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Pedro, y habían algunos más espirituales que preferían ¿a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Eso era lo más espiritual. Sin embargo, había esta problemática, y esto, dice Pablo, ¿por qué sucedía? Pero esto, hermanos, dice en 1 Corintios 4:6, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros no aprendáis a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno u otro, dice, por alguno de estos líderes, ustedes se envanezcan los unos con los otros. Había envanecimiento porque había preferencia por un líder. Y algunos se jactaban: no, mi líder es más importante, mi líder es más espiritual, mi líder predica mejor, mi líder es mejor pastor. Y estaba toda esa disyuntiva y pelea en el seno de la iglesia. También se menciona el incesto en la iglesia de Corinto. Había un pecado grave de relación entre una madre y su hijastro, aparentemente, ¿no es cierto?, que había hecho que se tolerara en la iglesia este pecado y nadie decía nada. Y Pablo dice en 1 Corintios 5:1, ante esto le dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, el envanecimiento hace que nosotros tengamos preferencias. El envanecimiento hace que tengamos la incapacidad de ver que hay pecados en nuestra vida o en el entorno nuestro. 1 Corintios 11 dice que los creyentes estaban tomando la cena indignamente, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Esto que van a hacer hoy día. Y esto era ¿por qué? ¿Por qué no tenían esa capacidad? Porque estaban envanecidos. Había envidia entre uno y otro por los dones que Dios había entregado. Uno decía: no, yo hablo en lenguas. El otro decía: yo interpreto. El otro decía: yo tengo don de profecía. No, yo tengo este otro don. Y estaba la pelea entre ellos, comparándose los unos con los otros. ¿Por qué? Porque estaban envanecidos. La falta de amor que menciona Pablo en 1 Corintios 13, ¿por qué era? Porque estaban envanecidos. Se jactaban: yo doy de comer a los pobres. No, yo tengo mucha fe y traslado a los montes si es necesario. ¿Qué es lo que era eso? Envanecimiento, jactancia, etcétera, etcétera. Hermanos, esta misma problemática estaba en los creyentes de Galacia, por lo cual Pablo les exhorta a que tomen, ¿no es cierto?, un rumbo de acción diferente como estilo de vida, y que se dejen, por lo tanto, ¿no es cierto?, con este tipo de actitudes, y se dejen guiar por el Espíritu. Por eso el versículo 25, con el cual comencé esta cita, dice: si vivimos por el Espíritu, está diciendo Pablo, andemos también por el Espíritu. Y ya venía hablando de otras problemáticas en la iglesia, ¿no es cierto?, de Galacia antes. Si ustedes se creen espirituales, ok, anden por el Espíritu, y por el contrario, no tengan una actitud anti-espiritual como es esta de ¿qué cosa? De ser vanagloriosos. Trabajé en la cruzada varios años. No, también trabajé un tiempo allá. En una ocasión entraron unos pastores muy bien vestidos, se notaban elegantes. Uno de ellos tomó un libro que estaba con un plástico y me dijo: ábremelo. En ese tono. Yo lo quedé mirando. Ustedes saben que también tengo mi corazón. Todos tenemos nuestro, entre comillas, orgullo. Malo, bueno. Obviamente me pareció inadecuada la actitud de él. Yo me mordí la lengua. Yo le dije: ni un problema. Toma, hermano, ahí tiene su libro. Por favor, véalo. Se da el envanecimiento en nuestras vidas y llegamos a veces, ¿qué cosa? A manifestarlo en nuestras actitudes, cómo nos presentamos ante los demás. Pero otras veces también son sutiles. Bañamos nuestra vanidad de espiritualidad. A veces podemos reconocer a una persona vanidosa y decimos: no, este es vanidoso, ¿ya? Y regularmente la vanidad, nosotros la asociamos, perdonen aquí, las damas con las damas, ¿verdad? ¿Sí? Se asocia la vanidad con las damas, se supone, porque se arreglan y todo lo demás, etcétera, etcétera. Nosotros no lo necesitamos y por eso no nos arreglamos. No tenemos arreglo. La palabra vanidoso o vanagloria, ¿sabe lo que significa? Hay un libro en la Biblia llamado Eclesiastés
un hombre llamado Salomón habló mucho sobre sobre la vanidad, y reiteró varias veces la mitad del libro habla, ¿no es cierto?, vanidad de vanidades. Todo es, dice, vanidad. La palabra vanidad significa vacíos de honor, vacíos de gloria, o podríamos decir vacíos de sentido de vida. Por lo tanto, se ha dicho, y esto lo leo, esto fue una definición del hermano Keller, dice: la vanidad es una profunda inseguridad, una reconocida ausencia de honor y gloria, que conduce a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos, pero también a los demás. Como consecuencia, hermanos, caemos presa de las comparaciones y podemos llegar a asumir algunas actitudes nefastas. Por ejemplo, nos podemos sentir superiores a otros y llegamos a menospreciar a otros con este tipo de actitud. Por el otro lado está el otro tipo de vanidad, que también es vanidad, aunque no parezca, que es la del menoscabo. Caemos en un estado de devastación porque nadie nos reconoce, porque no nos ve la valía que tenemos. Al final caemos en un constante estado de competición. Revelamos que el Evangelio al final no es lo que gobierna nuestros corazones, sino es una naturaleza prácticamente sin Dios, sin espiritualidad. Y efectos que nacen de un espíritu vanidoso son el que terminamos, como dice el mismo pasaje de Gálatas 5:26, nos terminamos provocando los unos a los otros, es decir, retamos a alguien a competir. A ver, tú eres espiritual, mira, yo soy más que tú. O empezamos a tener envidia, queremos algo que legítimamente le pertenece a quién, al otro, hasta el puesto. Yo he tenido personas que han envidiado el puesto, que quieren ser predicadores solamente, ¿por qué?, para ser vistos por los demás. O que quieren un puesto en la iglesia de diaconía o de anciano o de otro puesto. ¿Por qué? Porque les gusta la idea de tener, ¿qué cosa? Poder, control sobre la vida de otros. Queridos, ambas actitudes, una que denota superioridad y la otra que denota inferioridad, son una forma de engreimiento, de un estar absorto con uno mismo, de pensar en nuestro propio bienestar. Y esto, sin duda, es una actitud penosa en el seno de la iglesia, que ha causado muchos, pero muchos males, especialmente en nuestra convivencia, en nuestro desarrollo como iglesia. Y ante esta problemática, que es una realidad que la Biblia menciona, es necesario tomar un curso de acción definido y claro. Y esto me lleva al segundo punto, por si alguno tiene un orden de pensamiento de nota. ¿Cómo confrontamos la vanidad con el Evangelio? Y la pregunta es, ¿en qué se diferencian la vanidad del Evangelio? ¿Por qué debemos confrontar estas actitudes con un mensaje como el de las Escrituras? ¿Cuáles son las diferencias? Si la vanidad, hemos dicho, ¿no es cierto?, es la falta de honor, es la carencia de algo por lo cual queremos llenar ese vacío con cualquier cosa de esta creación, entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio por el contrario? ¿Qué significa el Evangelio para un creyente o debería significar para un creyente? Les voy a ayudar. Por ejemplo, hay un texto que dice, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino, ¿qué cosa? De toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra vida cotidiana necesitamos de muchas cosas, de un trabajo, de comida, de un techo, de amor, de compartir con otra persona. Son cosas que necesitamos, pero no son lo más importante que necesitamos. Y el Señor está diciendo aquí, no solo de cosas materiales vive el hombre, y esto interprétese, ¿no es cierto?, no solo en el aspecto material, sino en el aspecto relacional, en el aspecto de querer manifestar que somos algo o alguien en la vida. El Señor está diciendo, no solo de las cosas que la creación te ofrece tú vives, sino principalmente de qué vivirás, qué sostendrá tu vida ahora y para siempre. La palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. El Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. No hay nada más que pueda rescatar a nuestras vidas de la condenación y de vivir una vida, ¿no es cierto?, mediocre o inferior en este mundo, que no sea el poder transformador de ¿qué? Del Evangelio. Mis palabras, dijo Jesús también, son espíritu y son vida. ¿Qué nos están diciendo estos textos, querido hermano? ¿Qué te dicen estos textos a tu conciencia, a tu corazón? Estos pasajes de las Escrituras nos dejan entrever que la naturaleza misma del Evangelio es abarcar todas, pero todas nuestras necesidades.
Entonces la pregunta que surge, ¿por qué entonces buscar satisfacer nuestra sed, ¿no es cierto?, de gloria en cisternas rotas que no tienen agua, como diría Jeremías? ¿Por qué este afán por buscar identidad en la creación en vez de el Creador y su mensaje? ¿Y por qué, lo más terrible, lamentablemente, que esta sociedad insatisfecha siempre busca y trata de llenar este vacío con estas cosas? Lo sabemos. ¿Por qué más encima el creyente cae presa de esto? Lo podríamos tener en la sociedad. La sociedad sin Dios busca satisfacer su necesidad en la droga, en el alcohol, en el deporte, en la política, en el trabajo, en tener una familia, en tener un nuevo auto, en tener una buena casa. ¿Saben eso, no es cierto? Todo el mundo busca estas cosas. Entonces la Escritura dice, el mundo busca estas cosas, pero vosotros no tenéis necesidad de estas cosas como esencia para la vida. Pero sin embargo, Satanás, astuto como es, a través de la historia ha apelado, ¿no es cierto?, a algo que nuestro corazón siempre ha querido. Siempre el corazón quiere más. Satanás hizo que Adán y Eva no estuvieran satisfechos con lo que Dios les había entregado. Con que Dios os ha dicho que no necesitan de ese árbol, háganlo. Yo les digo que lo necesitan. Eso les va a dar valía. Eso les va a dar, ¿no es cierto?, un sentido de vida. Tomen de ese árbol, cómanlo y van a ser como Dios y se van a acordar de mí. Sí, nos acordamos lamentablemente de Satanás todavía, ¿verdad? Satanás, por esencia, ha sido alguien que siempre ofrece mucho, da poco y lo quita todo al final. Ahí está. El ser humano nunca está satisfecho con nada. Debemos tener presente que la razón fundamental de la carta a los Gálatas era un problema interesante, era el problema de la justicia por obras. Es decir, el Evangelio para la iglesia de Galacia ya no estaba bastante. Habían entrado maestros judaizantes a la iglesia que les habían hecho creer a los creyentes que la salvación solo por Cristo no era suficiente, que el mensaje del Evangelio no era suficiente, que necesitaban añadirle a esto algo más: circuncisión, guardar días de reposo, ¿qué otras cosas más? ¿Ah? Las leyes dietéticas, etcétera, etcétera. Y empezaron estos maestros a introducir esa enseñanza y a menoscabar el Evangelio y hacerle ver a los creyentes de Galacia que el Evangelio no era lo suficiente para ti, busca algo más. Hoy día tenemos iglesias que no están satisfechas con solo la Escritura, con solo la exposición de la Biblia. Le tienen que agregar una doble unción, una triple unción, ¿no es cierto?, oro que caiga del cielo y un montón de otras enseñanzas raras, y constantemente hay un cambio de identidad en la iglesia. ¿Por qué? Para que la gente no se aburra en el contexto de la iglesia, porque ellos no creen que solo de la palabra de Dios vive el hombre. Ellos creen que el ser humano necesita estar siempre con nuevas expectativas de vida. Hermanos míos, este ha sido, como dije, el engaño de siempre de Satanás a nuestros corazones, y la iglesia no está exenta, mientras esté en este mundo, de caer presa de esto mismo. Y la iglesia en Galacia, ¿no es cierto?, había caído en esto. En este caso que nos compete, hermanos míos, el vanidoso está tratando de ganar valor por medio de la competencia, a expensas de los demás. Busca su identidad venciendo, aventajando a otros, y se siente orgulloso, superior si no lo logra, y si no lo logra, se desespera y envidia a otros que han sido ganadores. Por esta razón, puedo afirmar categóricamente que tanto el provocar como el envidiar son formas de humildad que se meten en nuestra vida y destruyen a muchas iglesias. Un escritor cristiano es conocido porque escribió algunos libros para niños, C.S. Lewis, en las famosas Crónicas de Narnia y otros libros más. Él escribió lo siguiente: la humildad no se trata de pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? A veces la iglesia cae presa de un pecado. El pecado, ¿no es cierto?, es decir, en realidad yo no valgo nada. Como creyente lo digo. Antes de ser creyente en realidad no valíamos nada. Dios nos dio valor. Pero a veces los creyentes pensamos, yo no valgo nada y necesito demostrar que sí valgo algo. Hoy día se ha acuñado dentro del seno de la iglesia la palabra autoestima. ¿Se han fijado?
esa palabra, que tú debes, ¿no es cierto?, sentirte valioso, si tú eres una persona que eres importante, y bla, 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 y hay predicadores, ¿no es cierto?, que hablan de eso, que tú eres un ganador, que tú eres un triunfador, que tú eres un victorioso, y empezamos, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Al final, sutilmente se empieza a meter en nuestra vida, ¿qué cosa? El hecho de que yo no necesito tanto a Cristo, porque en realidad me doy cuenta que estoy teniendo capacidades, virtudes, así que puedo salir adelante. Por todo lo que hemos visto, la vanidad es una actitud contraria al Evangelio. Es un rechazo flagrante a las buenas nuevas que nos dicen que nuestra verdadera identidad se encuentra solo en la persona de Cristo y en negarnos a nosotros mismos para dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Gálatas 2:20, Pablo mismo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo que ahora vivo como ser humano en esta vida, lo vivo aferrado en la fe, a la fe en un Cristo, en Cristo Jesús, mi Salvador. Parafraseando el versículo 26 de Gálatas, lo llevo otra vez allá. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este texto parafraseado se podría leer así: no dejes que tu hambre de honor te haga despreciar o envidiar a otras personas. Queridos, si el Evangelio... Perdón, estas son las alarmas de mí. Tengo un problema de salud que tengo que tener, pero no se preocupe, viviré un rato más. Si el Evangelio confronta nuestra vanidad, queridos, entonces debemos hacer cambios que se ajusten a esta nueva realidad que gobierne nuestros corazones. Entonces, pregunto, ¿cómo actúa, cómo nos capacita el Evangelio para vivir acorde con este nuevo estilo de vida y no caer en este estilo, ¿no es cierto?, que es contrario al Evangelio, el de la vanidad? Mi tercer punto es: ¿cómo nos capacita el Evangelio para vivir, ¿no es cierto?, como creyentes en un mismo sentir? Hace unos 10 años atrás, el hermano Jaime Adams, ustedes conocen, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo conozco, no sé si ustedes lo conocen. Hizo un relato bien interesante y muy lindo sobre una visita que él hizo a Jerusalén. No sé si la recuerdan, hermano Ver. Él visitó la iglesia que estaba en Jerusalén. Aparte dice que era muy especial la predicación porque él tenía que predicar, y como había mucha inmigración de judíos de distintas partes del mundo que estaban llegando a Israel, entonces había judíos que hablaban croata, otros que hablaban ruso, otros que hablaban inglés, otros que hablaban árabe, otros que hablaban hebreo, etcétera, otros hablaban griego, que estaban ahí en una misma iglesia. Entonces él, para predicar, tenía que tener intérpretes y se separaban por grupos. Los judíos rusos por allá, los judíos griegos por allá, los judíos hebreos por acá, y cada uno tenía su traductor. Entonces él decía una frase y empezaba el enredo de palabras. Pero eso dice que no fue lo más interesante de todo, que eso ya era interesante de por sí. Fue interesante, dice, ver que en esa iglesia confluían también, era una iglesia cristiana al final, todos eran creyentes, pero también habían creyentes árabes, palestinos. Y lo más hermoso que él vio es que cuando termina la reunión, tanto los creyentes judíos como los creyentes palestinos, si ustedes saben, no se pueden ver, se fusionaban en un abrazo, como uno solo. Algo ni la política, ni la ONU, ni ninguna organización del mundo ha podido lograr. Lo puede lograr, ¿qué cosa? El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos envidia nosotros? ¿Por qué nace la envidia? ¿Por qué ese espíritu de vanidad en nuestros corazones? En el capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, y aquí viene algo práctico, interesante, que Pablo siempre entrega bases teóricas sólidas sobre la cual asentar nuestras vidas. Todas sus cartas, si ustedes las leen, los primeros capítulos son bases teológicas doctrinales. Sobre eso se edifica. Usted ha trabajado en la construcción, sabemos que necesitamos buenos cimientos, porque si no, todo lo que edifiquemos para arriba se cae. Hace poco fui a Concepción y hay un monumento, ¿no es cierto?, que está ahí en el edificio que cayó para el terremoto del 2010. Un edificio que se mandó abajo y murieron muchas personas ahí. Ahora hay un monumento ahí. Ese edificio se mandó abajo enterito. ¿Por qué? Porque estaba asentado sobre malas bases. Los creyentes deberíamos estar sentados sobre buenas bases si queremos crecer sólidamente, sin tambalear o sin caer.
Y a veces eso no ocurre, a veces nosotros soslayamos aspectos importantes de la Escritura y nos da lata de repente meternos en doctrina y estudiar cosas un poco más secas, teóricas decimos, porque nosotros queremos ir al tiro a qué cosa? A lo práctico. Pero no podemos llegar a lo práctico si no tenemos algo sólido sobre lo cual asentar nuestra vida. Y Pablo en todas sus cartas casi igual. Los primeros capítulos son doctrina, son ¿no es cierto?, la parte teórica sólida, la teología pura, pero después de eso empieza aspectos prácticos. Por ejemplo, Efesios habla sobre la predestinación, habla sobre un montón de temas que son densos y duros, ¿no es cierto?, cómo Cristo obra la salvación, etc. Pero después habla del efecto de todo ese mensaje, que dice que derriba toda separación y nos hace uno, que los esposos pueden vivir con las esposas, que los hijos pueden relacionarse bien con los padres, que los empleados pueden tener buenas relaciones con sus esclavos, etcétera, etcétera. Todo lo práctico viene después, pero ahí está la base. Y Pablo va a decir aquí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La doctrina del Espíritu Santo es importante, el andar y el caminar en el Espíritu es importante. Pablo ha dicho un poquito antes que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe. Ha enseñado todo eso, lo están escuchando en la iglesia de Galacia. Y Pablo dice, esto es toda la doctrina. Entonces, si decimos ser espirituales, lo cual significa vivir, no significa manifestaciones espirituales, significa un estilo de vida. Hermano, qué importante sería que muchas iglesias entendieran esto. Muchas iglesias están preocupadas por las manifestaciones espirituales, como si eso fuera ser espiritual. No, lo más difícil, porque eso es fácil. Yo puedo tener una manifestación espiritual, puedo no estar hablar en lengua, puedo no hablar en lengua, puedo profetizar, puedo levantar las manos, puedo bajar, eso lo puedo hacer. No. Pero vivir conforme al Espíritu, ahora estamos hablando de palabras mayores. Y aquí dice, ok, entonces anden espiritualmente. Y da una orden negativa como ya hemos visto. Esta parte como que no nos gusta. Ya está bien, pastor, entendemos que no debemos ser vanagloriosos y de ahora en adelante prometo no ser más vanaglorioso. Pero ¿cómo soluciona la vanagloria? ¿Se soluciona simplemente con un querer no ser vanaglorioso? No. Hermano, tenemos que llegar a una práctica de vida que internalice esta verdad para que yo la viva y la practique. Y por eso Pablo dice, hermanos, ahora, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que dicen ustedes que son espirituales, pero que sin embargo por esta vanagloria que se ha metido en sus corazones, al final menosprecian al hermano que está en pecado, no lo quieren ayudar, le estoy diciendo que ustedes no son espirituales. Ustedes no están viviendo de acuerdo al Espíritu. Porque el espiritual hace lo siguiente, se preocupa del hermano y restaura al hermano con espíritu de mansedumbre, con el fruto del espíritu de la mansedumbre. En vez de estar preocupados por salirnos con la nuestra, o ganar una discusión, o pensar que soy algo en esta vida, Pablo nos va a decir, y le dice a la iglesia de Galacia, no se preocupémonos por el hermano que está en pecado, no lo despreciemos. Y no tomemos la actitud de aquel fariseo que en el Evangelio del relato, ¿no es cierto?, del Evangelio, ora a Dios diciendo, gracias Señor que no soy como ese publicano que está por allá parado. Tú sabes, él es pecador, él tiene un montón de faltas, él es un ladrón, nos roba a nosotros y le da al Imperio Romano de nuestros recursos. Y a veces parece que esa es nuestra actitud. Dios nos llama a asumir, hermanos míos, no nos llama a asumir ese tipo de actitud o comportamiento. Muy al contrario, Pablo dice, ok, pongan en práctica la espiritualidad y hagan lo siguiente. Asuman el llamado a la restauración del hermano caído, del hermano débil. La palabra restaurar significa colocar en su lugar un hueso dislocado. ¿Se han dislocado alguna vez un hueso? ¿No? Yo me fracturé este dedo una vez, limpiando el auto, la torpeza. Pasando el paño, de repente vi que mi dedo estaba atrás. Duele. Este dedito duele mucho. Y lo peor no fue eso, lo peor fue que cuando llegué al hospital con el dedo para atrás, ¿qué tuvo que hacer el médico cuando lo vio? Poner en su lugar. Y otro dolor más. Duele. La palabra restaurar también se usaba en los evangelios para la reparación de las redes rotas. Se restauraban las redes rotas, se tejían y se lavaban inclusive para que no quedaran con olor a pescado muerto, porque los pescados muertos huelen, o sea, los pescados vivos huelen a los pescados muertos y no se acercan a eso, huyen. Interesante. Pablo nos llama a restaurar al hermano caído y la forma de hacerlo, dice, es con una actitud humilde y no vanidosa o de jactancia.
no entra la jactancia. Yo, que he sido rescatado de mi miseria por el Evangelio, por la gracia de Dios, tú que has sido salvado por esa misma gracia, que has reconocido ante Cristo que eras un pecador, un gran pecador, y Él un gran Salvador, necesitado de salvación, ¿cómo es posible que en el devenir del tiempo después vayamos cayendo en este tipo de actitud vanidosa, pensar que ahora soy alguien? La Biblia dice, ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que mírese a sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos un barómetro, que es la Biblia, que mide nuestro grado de espiritualidad, pero también es un termostato que regula cómo debe ser nuestro comportamiento. Y la Biblia dice, no tengas una actitud más allá de lo que tú crees ser, porque en realidad tú no eras nada antes que Cristo viniese a ti. Y cuando Cristo vino a ti, ahí recién adquirió valor tu vida y el Señor te rescató de tu miseria. Esta es una manera práctica, hermanos míos, de ir erradicando la vanidad. Asuma la actitud de restauradores del hermano pecador, porque tú también eras un pecador que necesitó ser restaurado alguna vez. Y a lo mejor algún día lo vas a necesitar otra vez. Otra forma en que el Evangelio nos llama a actuar es, dice aquí más adelante, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta palabra cargas conllevaba la idea de estar trabajando bajo un sol abrasador. ¿Han trabajado en un techo alguna vez? Donde el sol pega y donde la gota corre. ¿Cierto? Algunos de ustedes lo han hecho, y en esta época, ¿no es cierto?, aunque estemos bajo techo, la gota corre, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Sobrelleven, ¿no es cierto?, toda la carga que a veces el pecado, ¿no es cierto?, arrastra sobre la vida de una persona, porque el pecado realmente nos aplasta, nos aprisiona, nos impide vivir en la libertad con que Cristo nos llamó a ser libres. Es decir, cumplan de esta manera, dice Pablo, la ley de Cristo. ¿La ley de Cristo de quién? De amar al prójimo, así como Cristo me amó a mí y me rescató de mi condición de pecado. Alguien dijo, jamás vas a poder ayudar a llevar una carga a otro a menos que te acerques mucho a él. ¿Sí o no? Porque no puedo de lejos ayudarte. Tengo que acercarme al hermano y estar con él, mirarlo al rostro, ¿no es cierto?, poner el hombro para ayudar si es necesario. Hace 2 meses atrás asesinaron al hijo de un amigo mío, frente a la puerta de su casa. Una sola puñalada certera al corazón y este joven se desangró. Y horas más tarde muere en el hospital. Mi hermano, mi amigo, estaba desconsolado. Su hijo de 19 años, con todo un futuro por delante, recién metido a la escuela de especialidades de la elección, proyectándose el muchacho. Y le quitan la vida por un celular. Nunca había visto una persona que caminara por los pasillos del hospital como león enjaulado, esperando, Señor, salve mi hijo, sálvame, Señor. Y yo lo miraba, hermano mío, yo andaba detrás de él, cerquita de él, y cada cierto momento lo abrazaba, nada más, y lloraba. Y él seguía caminando, se acercaba a una pared, oraba, yo estaba ahí, le tomaba el hombro, lloraba con él. ¿Sabe lo que significa esa angustia? Yo no sé cuál sería la angustia de él, pero yo estaba angustiado, no me puedo imaginar cómo estaba su corazón. Bueno, el día de hoy él está más tranquilo, más pausado. ¿Sí? Y siempre da gracias por la cercanía de los amigos que estuvieron con él en esa noche. Y seguimos compartiendo. No es fácil vivir en este mundo. Todos sobrellevamos cargas diferentes, luchas distintas, pecados, problemas, situaciones que nos convocan. Pero si no aprendemos a acercarnos a alguien para sobrellevar su carga, ¿cómo vamos a poder realmente cumplir así la ley de Cristo? La ley de Cristo no se cumple a la distancia, sino a la cercanía. Por último, otra forma en que el Evangelio nos ayuda a solucionar este problema del envanecimiento es lo que nos dicen los versículos 3 al 5. Miren, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Llevar nuestra propia carga en primer lugar.
Mateo 7 nos dice que yo no puedo sacar la viga del ojo de mi hermano. No, perdón, la paja del ojo de mi hermano. Si primero no saco qué cosa. La viga, que a veces no me doy cuenta que yo tengo en mi propio ojo. Hermano mío, la vanidad es una viga bastante grande que hay que erradicar, que hay que sacar. Porque no podríamos jamás ser cristianos que cumplamos la ley de Cristo, que podamos ayudar efectivamente al prójimo, que podamos convivir de acuerdo a lo que el Evangelio nos llama, ¿no es cierto?, a hacer, si no nos damos cuenta, en primer lugar, los pecados que subyacen en mi corazón. Y la vanidad es un pecado que hay que erradicar, un pecado que hay que sacar de nuestros corazones. La jactancia no tiene cabida en un creyente, porque también tenemos pecados que confrontar cada día. Concluyo con lo siguiente, queridos. Si aprendemos a ver nuestra vida en la forma que el Evangelio nos enseña, tendremos una actitud muy diferente en nuestras relaciones interpersonales. Seremos más generosos, no prejuiciosos con respecto a lo que el otro hermano tiene. Aprenderemos a actuar con humildad y con un espíritu enseñable, manso en este caso, ayudando en sus tareas a aquel hermano que a veces vive en aflicción, aquel hermano que tiene sus problemas y sus cargas. Queridos, esto hace el Evangelio cuando penetra nuestra vida. Cambia radicalmente nuestra perspectiva o cosmovisión de ver lo que nos rodea. Y nos reviste, no nos reviste más de esta vanidad tan destructiva en el seno de la iglesia, sino que, como dice la Escritura, revístanse de humildad, de aquel concepto personal acorde con las buenas nuevas de Cristo. Un Evangelio que realmente hace un cambio radical desde la raíz y que se manifiesta en frutos que muestran a los demás que nuestro distintivo realmente es el distintivo del amor. Yo no sé qué situación estás pasando en tu vida hoy en día, ni cómo te encuentras. No sé si este sea un problema para ti. A lo mejor no lo es. Qué bueno si no lo es. Pero yo siempre he dicho algo. El Evangelio o nos ayuda a solucionar problemas que están latentes en nuestra vida, o es un mensaje preventivo para que no caigamos, ¿no es cierto?, en estos males tan destructivos para el seno de la iglesia. Que el Señor les ayude y nos ayude a entender lo que significa realmente vivir conforme a la plenitud del Evangelio. Queridos, el Evangelio nos da identidad. No necesitamos de nada más. El Evangelio trae consigo a un Cristo, que dice la Biblia que eres la plenitud. ¿De quién? Cristo es la plenitud de todo. En Él está, ¿no es cierto?, la plenitud de Dios. Y la Biblia dice que a través del Espíritu Santo Él ha venido a morar en tu vida y a llenarlo todo. Entonces yo necesito algo más. Aparte de Cristo y su Evangelio, ninguna cosa. Entonces la vanidad tiene lugar en mi corazón, debería tener lugar en tu corazón, no debe tener ningún lugar. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna carencia de nada con Cristo, ni necesito ninguna otra cosa aparte de mi Cristo. Si tú estás lleno y saturado del Señor, te aseguro que la vanidad, y esto nos va a permitir vivir realmente como hermanos, que nos podamos fusionar y ver, ¿no es cierto?, como realmente Cristo nos ve. Cristo no tuvo vanidad en su corazón, dice Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació de honor y gloria. Y dice, ¿qué cosa? Que se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Aquel que era el Dios supremo se vació de honor y gloria para llenar tu corazón de honor y gloria. Entonces, la vanidad tiene lugar. La vanidad no sirve. No llenes tu corazón de vanidad. Llénalo de Dios.